vamos a encontrar con el arquitecto que también se encuentra ante la tarea de intervenir en el edificio histórico, de tenerlo, digamos, preparado para que la generación, el presente y sobre todo las generaciones futuras puedan disfrutar de una obra de esta inmensa calidad. A mi derecha, hoy volvemos a repetir una situación como la de ayer, también un arquitecto haciendo, vamos a decirlo entre comillas, el papel de historiador, ¿no?, que es Pedro Moleón. Hay una nota que me parece importante. Inicialmente en las jornadas, en el ejemplar impreso, estaba Juan Calatrava, profesor de Málaga, de la Universidad de Granada, historiador del arte. Lamentablemente no podía estar presente y Pedro Moleón pues ha tenido la gentileza de ofrecerse, y además en este caso con total y absoluta propiedad, porque Pedro Moleón es uno de los máximos especialistas en la obra de Juan de Villanueva. Él es profesor titular del Departamento de Composición Arquitectónica de la Escuela de Arquitectura de Madrid. Es académico correspondiente de San Fernando y ha sido, durante un periodo de 4 años, creo, director responsable de arquitectura del patrimonio nacional. Por tanto, es la persona a la que le ha cabido la siempre difícil, pero supongo que también interesantísima tarea de la conservación, la tutela de edificios como el Palacio Real de Madrid, el Palacio de Aranjuez u obras más cercanas como la Encarnación o las Descalzas, piezas por tanto dentro de ese gran entramado del patrimonio nacional que tantos vínculos además tiene con la arquitectura del 18. Con la obra de Juan de Villanueva, Pedro Moleón tiene una cercanía muy especial porque fue precisamente el objeto de su tesis doctoral, su día premio extraordinario, el tema del análisis de la obra de Juan de Villanueva, y a él le ha dedicado pues varias monografías, artículos, etcétera. Ha estado también muy preocupado siempre por el universo de la arquitectura en el entorno de los siglos XVIII y XIX. Comentaba con él que una persona que tiene pues una autoridad en el ámbito español sobre la obra de un arquitecto tan fascinante como el inglés John Soane. En la actualidad está trabajando precisamente en un libro sobre la arquitectura madrileña de principios del siglo XIX, que yo creo que como todos sus trabajos, pues los que nos interesa especialmente ese campo, acudiremos a él tan pronto como sea posible. Sin más, y agradeciéndole a ambos la presencia, le paso la palabra a Antonio Fernández Alba para su primera intervención, esa primera mirada suya sobre el edificio de Villanueva, el Observatorio Astronómico. Antonio, por favor. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Javier, por estas palabras, este elogio inmerecido. Gracias a la Fundación MAFRE también por esta atención, siempre atenta a estas cotas intelectuales tan necesarias en el ámbito de la metrópoli madrileña y que con tanto acierto viene realizando. El tema es, ya ha expuesto el profesor Rodríguez Barberán, un poco la lectura a través de un edificio, que en este caso es el Observatorio Astronómico. Como tenemos los tiempos un poco tasados, lo voy a hacer de una forma un poco casi telegráfica, evitando un poco quizá alusiones o anécdotas que pudieran corroborar un poco, dar un poco más de clima a estas intervenciones. Si hay ocasión en el transcurso del diálogo, pues así lo intentaremos. La obra y la figura de Juan de Villanueva, desde luego, no se entiende si no es dentro del concepto, del desarrollo de las ideas del neoclasicismo. Eso ya Kubler, un historiador, lo señalaba de una manera radical, diciendo que es el primer ensayo importante, refiriéndose al Observatorio Astronómico de Madrid, en el idioma arquitectónico de renacer neoclásico de las formas grecorromanas. De manera que efectivamente Villanueva, como tantos ilustres arquitectos españoles en el panorama europeo, ha sufrido de una ignorancia bastante grande. Y el propio edificio, el Observatorio Astronómico, que duró cerca de 30 o 40 años en su construcción, pues mucho más. Abandono en todos los aspectos. Villanueva es un hombre con una formación fundamentalmente italiana,
es académico de la lengua, académico de la Academia de Bellas Artes, director de la propia academia y estudioso, y pasando muchos años en Roma. Y además también viene muy influenciado por las corrientes y las ideas francesas de la época. De manera que es una figura que indudablemente en el ámbito europeo está en unas cotas, si no iguales, por lo menos en algunas cotas superiores a un Schinkel, incluso en algunos aspectos a un Ledouche. Pero, como digo, pues ha sido un arquitecto hasta hace muy pocos años, pues ignorado. La primera biografía de un carácter científico y elocuente es la que realiza el profesor Fernando Chueca hace unos 20 o 25 años, y era una figura que apenas se la citaban en las... Ahora los historiadores jóvenes, como es el caso de Pedro Monleón y algunas otras personas del ámbito de la historiografía contemporánea, pues vienen acercándose desde unas lecturas interesantes y, en fin, creando un poco, no el pedestal, sino la lógica cota que una figura como Villanueva merece, ¿no? Aparece en un momento en que se está configurando el nuevo gusto, y es una especie el nuevo gusto frente a todo el simbolismo barroco que indudablemente creaba unas tensiones en todo el desarrollo del pensamiento de la época, influido, como no era menos de esperar, por el pensamiento iluminista y aquellas corrientes que se agrupaban bajo el aspecto, la nomenclatura de los nobles diletantes, que llegaron, como bien sabrán muchos de ustedes, a configurar aquella internacional del buen gusto. Es decir, tensiones que venían un producto de la Ilustración, sin lugar a duda, en la época de... ¿Qué es cómo le afecta al espacio de la arquitectura estos hechos fundamentales que indudablemente van a cambiar la óptica de aquellos alfabetos barrocos constituidos de una cantidad de elementos de adherencias completamente inocuas y que no respondían, desde luego, a las nuevas corrientes sociológicas del momento? Pues en primer lugar desde la normativa, crear una búsqueda de la normativa como fundamento para configurar los nuevos prototipos que iban a atender a una demanda social y a una demanda científica. No es en vano, Villanueva configura esa tríada de grandes edificios que son una tríada de las ciencias de la época: la naturaleza, la botánica y la astronomía. El observatorio astronómico, el jardín botánico y lo que hoy es el Museo del Prado, que era el Museo de Ciencias Naturales, como ya se conoce. De manera que entra de lleno a responder con una calidad arquitectónica verdaderamente sorprendente en su figura como profesional, a dar unas respuestas al nuevo orden social de la época. ¿Qué diferencias formales de alguna manera podíamos establecer? Pues, como siempre, el pensamiento occidental tiene unas componentes arqueológicas y filológicas de las normas clásicas. Esa vuelta a Roma y esa vuelta a Grecia son constantes no solo en el Renacimiento, ya de una manera cumbre, sino en determinados periodos de la historia, casi como recurriendo a un orden que de alguna manera es el orden clásico. Es el lenguaje clásico, es utilizado para crear las componentes formales de esta nueva orientación. Por lo tanto, la imagen que responde a estos proyectos es la imagen del orden y la autoridad. El movimiento neoclásico, desde luego, creo que leyendo los trabajos de la historiografía más contemporánea, no se puede comprender si no es desde esta dimensión que comentaba antes de la influencia que tienen las corrientes iluministas de la época, y que van a marcar una jerarquía de valores tipológicos para poder dar respuesta a estos edificios. Ya no es la vivienda aislada ni el palacio, sino los grandes contenedores para albergar el desarrollo de las nuevas ciencias. Y afortunadamente, pues Villanueva, ya dentro del clima que los Borbones empiezan a desarrollar, pues es una figura muy destacada. Indudablemente tendremos que abordar también la figura del arquitecto y el proyecto del edificio del arquitecto en el contexto del nuevo concepto de ciudad. No hay que perder de vista que una
ciudad como Madrid es una pequeña villa sin la estructura que podría tener una ciudad como Barcelona, por hablar dentro del ámbito nacional. El edificio se va a entender como un monumento que se construye y que no debe salir del control del arquitecto. La totalidad del desarrollo del proyecto está en manos del arquitecto. De ahí viene este concepto de unidad, este concepto, por ejemplo, de unidad en el color, de unidad en el tratamiento, de unidad en la composición, de unidad en los materiales que caracterizan a estas verdaderas joyas de la arquitectura de este periodo y sobre todo a estas joyas que salen un poco del talento de una figura como Juan de Villanueva. Los aspectos funcionales tienen que aceptar una servidumbre de esta totalidad que representa la nueva escena de la vida en la ciudad. Este observatorio de Villanueva se transforma en una especie de tipología como un templo dedicado a la ciencia. En esas características se compone. Veremos algunas imágenes posteriormente, unos cuerpos basamental, un cuerpo de ordenación general, un cuerpo y al mismo arriba una girola bellísima que trata un poco de imponer, de trasladar la imagen que los templos de la razón pues se venían desarrollando sobre todo en la Francia y en algunos aspectos en las arquitecturas de Ledouche, ¿no? Normalización, modulación, repetición, sistematización son los parámetros, a mi juicio, que aportaría esta corriente neoclásica. Es curioso señalar la incidencia que hay de estos aspectos, de estas generalizaciones de normalizar, estandarizar y modular y repetir con el desarrollo de lo que ha significado el movimiento moderno en arquitectura. En el fondo es lógico, nacen todos de unos presupuestos, incluso yo me atrevería a decir de una sumisión a la razón. El principio de la razón marca la capacidad de composición arquitectónica. La arquitectura neoclásica hay que considerarla sin lugar a dudas como un fenómeno típicamente europeo, que no nace en España en absoluto, siempre ocurre con bastante frecuencia en algunos de los movimientos estilistas, se importa y se aplican algunas normas, algunas características que lo hacen incluso diferente en matices, pero es un fenómeno típicamente europeo. En este sentido, hay que vincular, como decía antes, el tema del edificio en el contexto de la ciudad. Es indudable que la llegada de los Borbones a España tienen una referencia, sin lugar a dudas, importante, como es Versalles, y Madrid, esa pequeña villa que tiene una defensa donde actualmente está el Palacio Real, se va a transformar de un punto en un eje, el eje del Paseo de Recoletos, el Paseo del Prado y la continuidad de la Castellana. Un eje que de alguna manera se van a introducir las tipologías que plantean las nuevas lecturas de la ciudad. Versalles es una pieza soñada, sin lugar a duda, en las secas estepas de Castilla. Y es curioso cómo uno de los aspectos primordiales que nacen es la cantidad de verde que se crea alrededor de esta pequeña villa. Todavía existen restos, algunos importantes, la Casa de Campo, las zonas norte de Madrid, el Retiro del Parque Central y olvidado, por supuesto, porque siempre esta villa de Madrid, sobre todo ya casi en el periodo del desarrollo de los Austrias, siempre viene olvidando la naturaleza. Es un hecho sistemático que el pequeño río, este afluente, el Manzanares, nunca es tenido en cuenta como protagonista en el contexto de la ciudad. Entonces la figura de Villanueva entiende de una manera, yo creo que magistral, ese eje nuevo que crea en la ciudad, prácticamente el único que queda en la metrópoli contemporánea de Madrid. No hay otros ejes de estas características y sobre todo de estas características tipológicas como el Paseo del Prado. Genera una introducción del verde con el Jardín Botánico y el Gran Parque del Retiro y sitúa estos tres elementos en una topografía en donde el valle es ocupado por lo que sería el Museo de Ciencias de la Naturaleza, la farmacia real, que es el Jardín Botánico, y en la pequeña Acrópolis, un poco ya hacia el sur, pues establece el monumento, es decir, con el monumento del observatorio,
con una clarísima manifestación, no solo de establecer el templo de la razón en las cotas más altas, sino además de esa casi homotecia clásica en relación con la Acrópolis griega y con los grandes monumentos del periodo helénico. Antonio. Sí. En este sentido, yo creo, vamos a dejar algunos otros aspectos que tendrían... que Pedro Monleón nos puede completar, y luego, si tenemos tiempo, pues intentamos dar algunas versiones. Como después va a haber un capítulo dedicado al tema de la implantación urbana y esto, podemos retomar ese tema. Pedro, por favor. Vale, pues muchísimas gracias. Yo empiezo también agradeciendo a Javier Rodríguez Barberán su invitación y desde luego a la Fundación MAFRE, faltaría más, por estar aquí con todos. Buenas tardes. Ponemos, si no te importa, claro, perdona, unas imágenes. Las imágenes tuyas. Es que me ayudan a ordenar el discurso y las agradezco mucho. Sí, me gusta empezar por esta imagen, ya la hemos visto antes, además en la presentación de Javier Rodríguez Barberán. Pero me gusta empezar por ella porque no son muchos los arquitectos del siglo XVIII, ni siquiera los del siglo XIX, de los que tenemos retratos. El caso de Vilanova es especialísimo, no solamente tenemos retratos, sino además el retrato es de Goya. Se conserva en la Academia de San Fernando, es un retrato espléndido. Una rareza, además, en la producción de Goya, porque es un retrato sobre tabla. Bueno, no son habituales y es más difícil de conservar y es delicadísimo. Es una pieza realmente excepcional. Se nota que está hecha con ganas y con cariño. Es un retrato que llega a la Academia de San Fernando porque Villanueva lo lega en su testamento a la Academia. Y dice además que lo hace no porque se mantenga la memoria de él como arquitecto, sino porque se mantenga en la Academia una de las obras que él considera más importantes del propio Goya, que era muy amigo suyo. Él lo cita así, de su amigo Goya, el retrato de su amigo Goya que se llevará a la Academia. Está hecho el retrato tiene que ser posterior, iba a decir en 1803, en torno a 1803. Tiene que ser posterior a noviembre de 1802 porque Villanueva está vestido con el uniforme de intendente de provincia. Él era intendente honorario por nombramiento real desde el 2 de noviembre de 1802. El retrato tiene que ser posterior, por lo tanto. No sé muy bien qué afición le tenían en la época a ponerse uniformes, pero yo creo que Villanueva espera a poder ponerse este uniforme de intendente de provincia para hacerse retratar por Goya. Y lo hace con todo el aparato del que es capaz. Se coloca el uniforme, coloca a la derecha sobre la mesa un compás, el signo inequívoco de que estamos ante un arquitecto, y se representa a sí mismo, le dice a Goya que qué le parece si lo hace así. Pues despachando papeles. No podemos reconocer ningún proyecto propio o personal de Villanueva entre los papeles que está despachando, pero se pasó tanto tiempo en su vida como arquitecto real, como arquitecto mayor del rey y como arquitecto mayor de Madrid, lo que hoy llamaríamos arquitecto municipal, cuando solamente había un arquitecto municipal en Madrid. Es verdad que con un teniente que le ayudaba a sacar adelante los trabajos cuando él no llegaba, porque estaba demasiado ocupado o estaba enfermo, y con una serie de alarifes, nombramientos que hacía la villa para reforzar el equipo de arquitectura del ayuntamiento. Es un retrato, decía, magnífico, y hay junto a este otro retrato que es puramente verbal. Y debemos también a una firma importantísima ese retrato verbal de Villanueva, muy escueto, muy breve. Pero hay un momento en el que nada menos que Jovellanos, Gaspar Melchor de Jovellanos, escribe a Villanueva una carta desde Oviedo pidiéndole que medie ante el rey para que le concedan, estamos hablando del año 90 y tantos, 90 y muchos, 98 si no recuerdo mal, 1798, para que interceda ante el rey para que consiga fondos para continuar construyendo el Instituto de Náutica de Gijón, lo que hoy conocemos todos como Instituto Jovellanos, que se está construyendo en aquel momento con proyecto de Villanueva, además. Y hay un momento en el que, en aquella carta en la que Jovellanos se dirige a Villanueva llamándolo mi querido, como dice, mi querido paisano y dueño. Lo de dueño es una retórica de la época. Lo de paisano es porque Villanueva tenía la mitad de su sangre asturiana. Su padre había nacido en Pola de Siero y, por lo tanto, pues Jovellanos lo trata como paisano, como asturiano también de Gijón que era. Bien, pues hay un momento en el que le dice, en esa carta, decía, del año 98 por ahí, no quiero sacar a vuestra merced a pretendiente, porque quiere que pretenda dineros ante el rey. Y ahora viene lo bonito, o lo que me parece que es un espléndido retrato puramente verbal, ni alejarle, dice Jovellanos, de su carácter filosófico. Claro, a finales del siglo XVIII,
dicho por Jovellanos, llamar a alguien filósofo, o nombrar su carácter, o caracterizar, o calificar su carácter como filosófico, a mí me parece lo más que se le puede decir a alguien en aquel momento. Esa autonomía de la razón, esa capacidad de decisión a partir del ejercicio de la propia razón, esa capacidad de llegar a sus propias conclusiones, esa capacidad de atreverse a saber, que diría Kant, que era la Ilustración. Pues parece que Vilanova también las personificaba. No solamente lo conocemos, por lo tanto, como un gran artista, como un gran arquitecto en su tiempo, sino también como un hombre con ese carácter filosófico del que nos da fe nada menos que Jovellanos. Bien, de Villanueva, antes el profesor Fernández Alba ya ha contado cosas. Efectivamente, él se forma en la Academia de San Fernando, tiene después un periodo de aprendizaje en Roma, está en Roma casi 6 años, estudiando en las ruinas la arquitectura de la antigüedad. Es verdad que hay un momento en Roma en el que después de 4 años está un tanto incómodo, quiere volver y la Academia no lo deja porque tiene un compromiso de 6 años con ella. Empieza a discutir con todo el mundo, hay quien dice que le cambia el carácter. Bien, hay un momento en el que él siente más Roma como un destierro que como un lugar de aprendizaje o como un espléndido momento para perfeccionar la formación, que es a lo que iban los pensionados de la Academia, los becarios de la Academia en el siglo XVIII. El hecho es que cuando él vuelve, ese mal momento del final de su pensionado hace que la Academia no lo nombre inmediatamente académico de mérito, que es lo que en otros casos hubiera ocurrido con toda facilidad, sino que todavía le haga pasar por la prueba de hacer un viaje a dibujar las antigüedades árabes de Córdoba y Granada, a las órdenes de un personaje muy importante en la Academia en aquel momento, que era José de Hermosilla. Después de dibujar las antigüedades árabes de Córdoba y Granada, algo bien raro, con alguien que viene a dibujar las antigüedades clásicas en Roma, efectivamente Vilanova es creado, como decían en la época, académico de mérito por la arquitectura. Y es curioso que cuando él empieza a ejercer como arquitecto, en su momento, la profesión, elige el lugar de San Lorenzo del Escorial para iniciar ese ejercicio. Lo hace además en gran medida para intentar aprender en su copiosa biblioteca. Lo dice en unos papeles que se conservan en la Academia, cuando notifica que tiene un destino allí como arquitecto de la comunidad jerónima del monasterio de San Lorenzo. Bien, allí es donde empieza la carrera fulminante, espléndida de Villanueva a las órdenes y al servicio de la familia real, y cuando empieza a escalar de una forma directa y consecutiva y ya imparable efectivamente los mejores puestos, los primeros puestos en la arquitectura de la época, los mejores nombramientos reales y municipales de aquel momento, y empieza a tener un control, por lo tanto, sobre pues, las mejores promociones posibles de la arquitectura por parte del Ayuntamiento de Madrid y por parte del Rey, en toda su producción posterior. Villanueva, por lo que he contado hasta ahora, tiene un perfil singularísimo para la época. Ningún arquitecto tenía ese perfil que él tenía. Se había formado en la Academia, cosa que a partir de un cierto momento era habitual, pero hasta entonces no. Había estado en Roma 6 años. Había dibujado las antigüedades árabes que complementan aquella formación y aquel estudio y aquel análisis de arquitecturas de otro periodo muy anterior, que era como eran las antigüedades romanas. Finalmente, estudia en el Escorial, que era la arquitectura más prestigiosa entre los arquitectos del siglo XVIII, en la que se podía entender el lenguaje del clasicismo. Y además, entre Roma y el Escorial acaba dando pruebas de conocer de muy primera mano referencias que tienen que ver con el palladianismo visto a través de los ojos británicos. El anglo-palladianismo, el palladianismo inglés, dicho de otra manera, que seguramente ha podido conocer en Roma y que solo desde luego va a conocer a través de libros, pero que introducen en su perfil una característica especial que no tiene ningún otro arquitecto en la España de la época. Esa influencia del palladianismo a través de los libros y del anglo-palladianismo también a través de los libros es algo que en él lo podemos comprobar y muy curiosamente en ningún otro apenas en la época. Siempre se ha hecho con Villanueva el paralelo con Ventura Rodríguez, el otro gran arquitecto de la segunda mitad del siglo XVIII en España. La verdad es que es muy clara la diferencia que hay entre ambos. Lo explica muy bien, por ejemplo, la historiografía del siglo XIX, cuando habla de los dos personajes. Cian Bermúdez dice que Ventura Rodríguez fue el introductor del lenguaje clásico en la arquitectura. Lo estoy diciendo con otras palabras, pero esa es la idea. Y Juan de Villanueva fue quien consolidó esa forma de clasicismo en la arquitectura española. Bueno, pues ahí tenemos muy bien cuál es la primera fase a la que Don Ventura estaría vinculado y cuál es ese momento de culminación y de consolidación del clasicismo o del neoclasicismo en España que le corresponde a Juan de Villanueva como arquitecto. La verdad es que si tuviera que decir cuál es mi impresión directa sobre el observatorio astronómico,
Pues empezaría comentando, ahora sí vienen otras imágenes, cuánto es un edificio que, desde luego hay que vincularlo, ya lo ha hecho el profesor Fernández Alba, al Jardín Botánico y al Museo de Historia Natural, hoy Museo del Prado. Efectivamente, en esa zona de Madrid, en los Prados, entre el Prado de Atocha y el de San Jerónimo, y luego el Salón del Prado, pues se sitúan esos tres edificios fundamentales, los tres de Villanueva, en la parte construida del Jardín Botánico, en lo que hoy conocemos como el pabellón de invernáculos, espléndidamente restaurado además por Antonio Fernández Alba, como el observatorio, luego tendremos ocasión de hablar de ello. Efectivamente, los dos edificios de Villanueva tienen un aspecto hoy que depende mucho de la restauración directa que Antonio Fernández Alba ha hecho sobre ellos. Pero desde luego hay que vincularlo al Museo del Prado, el gran edificio de Villanueva. Si se me permite, y hoy vamos a hablar del observatorio, pero yo no sé si el otro gran edificio de Villanueva o incluso el primer gran edificio de Villanueva, el Museo del Prado. Pero nos toca el observatorio. Del observatorio conocemos unos planos originales, una planta, que es la que estamos viendo, que es bien curiosa porque explica cómo va a ser después en volumen el edificio y nos permite entender que efectivamente es un edificio en el que, sin renunciar a una idea de unidad, efectivamente de la que también hablaba el profesor Antonio Fernández Alba, de la unidad de los materiales y composiciones absolutamente controladas, sin embargo hay una enorme diversidad en los volúmenes de los que se compone. Hay una parte trasera, la que ustedes tienen en la parte de arriba de la imagen, que es la que se corresponde con un cuerpo de oficinas. Hay una parte central que está cubierta por una enorme bóveda vaída apoyada sobre unos pilares achaflanados. Hay dos cuerpos laterales que son propiamente los que hubieran servido en el proyecto de Villanueva para hacer las funciones de observatorio o de observación de la naturaleza, y un gran pórtico que se adosa a todo ese conjunto, pues que tiene de un orden corintio impecable y que caracteriza muy bien y da una imagen impecable a la figura de la astronomía, como personaje femenino, si hubiera que llevarlo a una escultura que efectivamente en un orden corintio está muy bien representada. Si pasamos ahí una imagen del alzado de ese observatorio astronómico, firmado por Villanueva a la derecha, en la parte de abajo, que nos explica cuál es ese sistema de volúmenes asociado a esa planta, en el que de pronto nos encontramos algo que en la planta no aparecía, que es ese templete de coronación. Si pasas un momento, por favor. Hay una imagen en la que yo he intentado descomponer esa pieza en las tres fundamentales, pues las dos laterales de los pabellones que servirían para la observación y ese cuerpo central con el pórtico corintio, el que estaba cubierto por una enorme bóveda vaída. Y la verdad es que este sería un proyecto espléndido, no digo que no, es un proyecto espléndido, impecablemente neoclásico, cumplidor de todos los principios a los que la arquitectura tendría que ceñirse y perfectamente vinculable también a esa planta que hemos visto antes. Pero de pronto hay un momento de genialidad cuando aparece ese otro elemento. Un elemento que en rigor, hay que decirlo, no responde a ninguna utilidad concreta. Podríamos pensar, es el lugar de observación que corona el edificio. La verdad es que colocar ahí un anteojo, un instrumento de época para hacerlo encajar entre los intercolumnios, con orientaciones siempre forzadas por la posición en la que se establecen los huecos entre las columnas y entre unos pilares que Villanueva crea porque él quiere que ese templete sea acristalado, se ve muy bien en la parte alta. Es un templete acristalado, con un cerramiento, por lo tanto, que mantiene un cierto clima interior. De hecho, el centro posee, en el centro de ese templete hay una enorme mesa de piedra que podría servir para apoyar cualquier instrumento meteorológico de observación astronómica, no digo que no, pero que desde luego hubiera hecho problemática la utilidad de ese templete. A mí me parece que es un elemento que tiene más que ver con una condición propia del lugar y de la inspiración de Villanueva que con un elemento que estrictamente sea necesario para el observatorio astronómico. Pasas, por favor. A mí me parece que hay siempre, además, en relación con ese templete, un elemento muy claro como de búsqueda de autonomía formal de esa pieza. Tiene una rareza, que a mí siempre me gusta contar y que reconozco que es muy de detalle. Les puede parecer a ustedes, pues qué tontería, o tampoco es para tanto. Bueno, para un hombre que se mueve dentro del lenguaje clásico hay una rareza tremenda en el observatorio astronómico, y es que ese templete está hecho con un orden jónico, colocado por encima de un orden corintio. Vamos a ver, eso no es solo una licencia, es una heterodoxia, una falta de rigor en la contemplación de cuál es la superposición de los órdenes, que está canonizada desde la antigüedad romana, y esa extraña decisión de Villanueva yo creo que tiene que ver con su idea de crear encima de todo ese observatorio, que tiene una utilidad y una claridad
grande en su planteamiento, pues una pieza como la que estábamos viendo antes en la sección o como la que vemos ahora. Está superpuesta, no es un cuerpo de luces como el que equivaldría a un cimborrio en un elemento, en una iglesia clásica o en una iglesia, un templo religioso. Es un elemento superpuesto que no lleva luz al interior. Ese interior está iluminado de esas ventanas laterales que estamos viendo encima de esa bóveda vaída sobre pilares achaflanados. Esa autonomía del elemento del observatorio yo creo que está acentuada por la búsqueda de un orden jónico que no tiene nada que ver con el orden corintio o que desde luego no debería superponerse sobre un orden corintio si no se está cumpliendo con una extraña heterodoxa y una extraña licencia. Pasas, por favor. Hay otras cosas que son bien interesantes en esta imagen que ya hemos visto antes. Es un dibujo de Isidro Velázquez, el discípulo favorito de Villanueva. Un dibujo hecho en vida de Villanueva en un momento en el que el observatorio está en construcción. El observatorio astronómico se comienza a construir en junio del año 1790 y este dibujo debe corresponder seguramente al año 97, un momento en el que su discípulo Isidro Velázquez vuelve de Roma. Ha hecho un viaje a Roma muy parecido al que hizo Villanueva y además viendo las mismas cosas que vio su maestro, en gran medida inducido al viaje por el propio Villanueva. Cuando Isidro Velázquez vuelve, hace este dibujo seguramente de cómo está quedando o cómo está próximo a quedar el Observatorio Astronómico de Madrid, que llegó a estar prácticamente acabado, casi acabado, en el momento en el que se produce la invasión francesa en 1808, la invasión francesa de la corte. El dibujo de Isidro Velázquez es importantísimo porque nos habla no solamente del edificio como tal, sino de cuál era la manera en la que el edificio se asentaba sobre el terreno. Ven ustedes cómo existe una especie de modelado con una forma troncocónica muy suave, que crea una plataforma circular sobre la que el edificio apoya, una especie como de rampa que va subiendo hacia él, dando una vuelta alrededor del tronco de cono, y un cuerpo de escaleras del que seguramente hablaremos inevitablemente además, y ojalá sea así además, porque es un cuerpo importantísimo que hoy está enterrado. Ese cuerpo de escaleras que ven en uno de los extremos, pues en el extremo lateral izquierdo de la fotografía, que servía para pasar de la cota inferior a la cota de acceso al pórtico corintio del Observatorio Astronómico. Algo que hoy está enterrado, que existe, que se conserva impecablemente y que desde luego sería espléndido poder recuperar. Porque esa es la idea de conjunto del Observatorio Astronómico y esa es la idea de Villanueva. Crear una arquitectura que sabe lanzar puentes hacia el exterior, que no se queda reducida al perímetro, sino que también sabe manipular el lugar sobre el que se eleva y lanzar, decía, tentáculos, lanzar puentes, enlazar, arraigar en otros elementos fuera incluso del propio edificio. Esa escalera sería muy significativa en ese sentido. Acabo enseguida. Pasa si quieres. Quería simplemente que viéramos otra imagen parecida de época de los franceses. Sigue un momento. Porque hay unas imágenes que tienen que ver ahora con la ausencia de unos cupulines que hoy existen en el Observatorio Astronómico en la parte delantera, justamente encima del pórtico corintio. Vemos un grabado de época, más o menos de los años 30 del siglo XIX, en el que esos cupulines no existen. No señala el punto. Es exactamente donde está la flecha. Son los cupulines que aparecerían aquí y aquí, en el otro extremo. Si quieres pasar, vemos lo mismo, porque es otra imagen de época, en la que además se ve muy bien algo en lo que quería insistir para entender esa idea de arraigo del edificio sobre el lugar. No lo dije yo, no lo digo yo, lo dijo el profesor Fernando Chueca en ese libro espléndido que ha comentado ya el profesor Fernández Alba, la primera monografía y la mejor probablemente sobre Villanueva, cuando hablaba del observatorio astronómico diciendo que era un edificio pensado para la cúspide de una colina. Así lo explica el profesor Chueca, literalmente, se puede entrecomillar la frase. Efectivamente, se ve muy bien con esta composición piramidal que con el cuerpo de escaleras, el edificio y el remate del observatorio astronómico se está creando en esa idea ascendente hasta llegar a culminar en ese elemento, decía, si se quiere, caprichoso, pero absolutamente genial, que hace al edificio del observatorio absolutamente singular. Por mi parte, acabamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Yo hay una cuestión que a mí me parece, y la habéis, digamos, estado los dos rozando, por así decirlo, y es la cuestión de la idea de que este edificio tiene un programa, vamos a decirlo así, de corte científico, unas demandas de corte científico, y entonces, ¿de qué manera, yo no sé de qué manera ese programa estaba fijado y de qué manera condiciona el tema eso de la obra de Villanueva? Porque no estamos hablando, evidentemente, dentro de ese mundo en el que decía Antonio Fernández Alba antes, incluso de sumisión a la razón, el programa de un edificio era fundamental. En este caso dice, el programa es un observatorio, y por tanto eso debería de cumplir con una serie de funciones. ¿Cuáles son se conocen bien cuáles son los condicionantes o por Villanueva se mueve con libertad? Yo creo que
estas relaciones de forma-función o de espacio-función es un concepto un poco contemporáneo, que viene pues, de las raíces del desarrollo del movimiento moderno en la arquitectura. Es una planta completamente, es una planta completamente en cruz, con una pequeña vivienda casi de índice rural en la parte posterior y después todo el elenco este que ha comentado el profesor Pedro Monleón. Pero no creo que, salvo la fisura que realizan en ese pequeño espacio donde se introduce la apertura para el observatorio, no creo que haya, vamos, desde luego en los que yo he podido comprobar en estos análisis de tipo histórico, no hay esta relación de un programa de necesidades para después introducir una respuesta de tipo formal. Son prototipos que entran a formar parte de unas características muy generales y que algunas veces son utilizados para un desarrollo de una ciencia tan específica como era el nacimiento casi de estas visiones un poco de la astronomía, y otras veces se puede ser utilizado. Curiosamente, hay una cierta homotecia entre el jardín botánico, que se realiza un pabellón como nada más que una especie de estufa fría, y después el eje de una cátedra donde explica Cabanilles todas las relaciones de la botánica, que tiene tantas características también de la herencia del templo, sobre todo del templo romano. De manera que mi impresión, pero vamos, es una impresión verdaderamente sin fundamentos rigurosamente historiográficos, no creo que hubiera unos programas específicos. Hasta esta planta que ha presentado el profesor Pedro Monleón es curioso porque tiene una girola con una serie de pilares que después no se realizaron, y tampoco dos pilares que tienen en cada una de estas naves que estaban dando una respuesta, como se pueden ver ahí, para mantener la planta y la cubierta de la pequeña bóveda. De manera que son tan genéricos y tan amplios que pueden ser utilizados para otro tipo de funciones. No creo que esa relación, insisto, me parece que es una determinación más historiográfica del movimiento moderno, de la relación forma-función, de la forma sigue la función, etcétera, etcétera, ¿no? De todas formas, sí existían los programas en la época. Quiero decir, Villanueva trabaja siempre con un programa. Es verdad que el programa puede ser muy somero, puede ser muy elemental, pero él trabaja, por ejemplo, en el caso del edificio del Museo del Prado, que es un edificio que está muy bien documentado y es conocido, ese programa llegó a ser minuciosísimo, hasta el punto que llegó a hacer un proyecto en el que estaba tan subdividido, tan fragmentado el interior, que realmente él mismo probablemente se dio cuenta de que aquello no iba a funcionar nunca, por mucho que estuviera respondiendo de una forma literal a los programas de necesidades que se le pedían para el interior. Lo que pasa es que es verdad que el proyecto del observatorio es muy sencillito. Con un cuerpo para oficinas que tiene varias plantas y que son en realidad pues espacios relativamente reducidos, todos ellos abovedados, que es como le gustaba construir a Villanueva, con dos cuerpos para la observación propiamente, a los que efectivamente en tiempos de Villanueva ya se les abren unas ventanas rasgadas en vertical para que se pueda mover un instrumento en el eje norte-sur y poder hacer tomas de datos. Pues efectivamente la cosa estaba solucionada. Ahora, hacían falta, para cumplir con el criterio de simetría, hacían falta realmente dos elementos semejantes, o con uno hubiera sido suficiente. Claro, Villanueva, si le pidieron dos, estaría encantado, porque le salía mucho mejor y más cumplidita la planta según los principios neoclásicos. Hay un momento que a mí me pareció singularísimo cuando escribí de esto la primera vez, en el que yo encontré papeles que le decían a Villanueva que encima de la cúpula de central, la cúpula esta, la bóveda vaída sobre pilares achaflanados. Encima de la cúpula lo que querían tener era una terraza plana para montar ahí encima instrumentos de observación, como se hacía, por ejemplo, en el Observatorio Astronómico de París. El Observatorio Astronómico de París funciona así, es un edificio espléndido, todo el de piedra, y es en la cubierta, con un trabajo, me temo que enorme, por parte de los auxiliares de los astrónomos, porque cada vez que había que salir a tomar observaciones, había que montar y desmontar, porque si no se quedaban a la intemperie, los instrumentos de observación. Bueno, pues hay un momento en el que en el Observatorio Astronómico de Madrid se piensa hacer algo así encima de esa cubierta, creando una cubierta prácticamente plana, una especie, hoy lo llamaríamos, si quieren, azotea. Practicable y útil. Y hay un momento en el que Villanueva se ve en la tesitura de tener que renunciar a ese templete, que yo decía que es como el gesto personal y genial que él introduce y él dice que de acuerdo, que si hace falta, que está dispuesto a desmontar el templete.
lo cual nos confirma que en efecto es más un elemento caprichoso que realmente necesario para cumplir un programa. Ahora, efectivamente, es muy necesario para entender cuál es el significado del edificio coronando en esa acrópolis de la que hablaba Antonio Fernández Alba, o en esa especie de colina dominante, en esa cúspide de una colina, como decía Fernando Choca, pero hay un momento en el que está dispuesto a renunciar a él en aras de la utilidad y del programa del edificio. Por tanto, esos programas sí tienen importancia. Otra cosa es que serían tan someros que no dieran para mucho más. Sí, hay una cuestión que has mencionado, Pedro, que me parece muy interesante. Yo os hablaba a vosotros de que realmente el neoclasicismo y la arquitectura neoclásica en España, vamos a decir, su prensa no ha sido excesivamente buena, o por lo menos no es popular. Pues una arquitectura, siempre estamos con el concepto de arquitecturas calientes y frías, yo eso no termino nunca de entender, pero bueno, esa arquitectura se acusa de frialdad, ¿no? Y entonces, tú has mencionado algo que a mí me parece muy importante, y es el tema de la idea de capricho. Antonio antes hablaba de la sumisión a la razón, todas las de capricho. Yo cuando intento introducir a gente en el interés por la arquitectura neoclásica, le digo que es que la arquitectura neoclásica, detrás de su rigidez, esconde muchísimos elementos de tesoros por descubrir en cuanto a extravagancias, a rarezas, singularidades, incluso en alguien tan ortodoxo como Villanueva. No sé, Antonio, tú, por ejemplo, con el tema también del jardín botánico, ¿cómo lo observas esto? O sea, que yo creo que es mucho más libre y más abierto el mundo de la arquitectura neoclásica de lo que se nos quiere transmitir, vamos, de lo que hay de la idea general, de la idea colectiva, sí, de un neoclasicismo aburrido, repetitivo, etcétera, ¿no? No hay que olvidar que el neoclasicismo es una corriente de crítica y de beligerantemente positiva, es decir, que nace como una ruptura radical contra el barroco. Y el barroco es unas características, sobre todo en los últimos periodos del barroco, compone fundamentalmente con elementos esotéricos y completamente gratuitos. Es un paralelo de la sociedad, es decir, del tejido social que construye los últimos baluartes del barroco. Frente a eso, es una corriente ideológica que tiene una carga tan de vanguardia como la ha podido tener el movimiento moderno en la arquitectura. Y en ese sentido, es cierto que hay algunos aspectos gratuitos, pero que nacen de un hecho fundamental. El barroco lo que plantea es una relación con el proceso constructivo. Es decir, que la construcción del espacio es donde radica la belleza de los elementos ornamentales. Y es curioso, incluso en esta misma foto que presenta el profesor Monleón, cómo se puede observar que los elementos decorativos no son nada más que un muro de carga de ladrillo que va creando unos pequeños vuelos de 5, 8, 10 centímetros y sobre esos lo tiende de yeso y organiza esta filigrana que recuerda casi más una partitura de Juan Sebastián Bach en este sentido de una alegría, de una ligereza y de una capacidad expresiva que permite un poco entender que lo gratuito indudablemente siempre viene ligado a lo constructivo, de manera que la forma que surge como emblema o como símbolo o como decoración siempre tiene esa serie de esa sobriedad que lo vincula a lo constructivo, ¿no? Es bonito porque esa rigidez aparente que desde luego tienen o acompaña a los órdenes clásicos y el cumplimiento de un montón de reglas y de cánones y de preceptos que se supone que los órdenes clásicos tienen que cumplir, es verdad que con Villanova lo cumplen, pero es verdad que también desde un punto de vista muy libre. Hay un par de escritos en los que Villanueva defiende de una forma absolutamente militante la libertad del artista ante el ejercicio del arte en un momento en el que la arquitectura es una de las bellas artes, hay que decirlo. La arquitectura estaría incluida en ese concepto de libertad del artista. Hay un momento en el que él defiende, por ejemplo, me acuerdo de la frase en un escrito para el ayuntamiento, la juiciosa libertad de la arquitectura. Es muy bonito lo de la juiciosa libertad de la arquitectura. Se puede ser libre pero juicioso. A mí me recuerda, es en términos, si se quiere, hasta incluso un tanto paradójicos. Si eres libre, pues cuanto más libre, menos juicioso, porque si el juicio empieza a coartar tu libertad, estás tanto mermado. Pues me recuerda aquellas paradojas tan bonitas que hacía Ortega cuando hablaba de la pasión fría, por ejemplo. Una pasión, si se quiere, reflexiva. Pues también se puede ser apasionado y reflexivo. No son tan incompatibles las cosas. Esos términos en los que al final se establece una especie como extraña categoría historiográfica cuando se habla del clasicismo romántico, ¿no? Algo
que generalmente sería un corsé en el que podríamos incluir a Villanueva con relativa facilidad, pues como a John Soane o como al propio Schinkel, en efecto, que también ha sido citado aquí. Por citar ese otro momento en el que Villanueva, y además esta es una historia un poquito más larga de citar, no es lo de la juiciosa libertad de la arquitectura que defiende en un cierto momento. Hay un libro, el único libro que conocemos de Villanueva, que además es un libro póstumo porque lo dejó escrito, finalmente se publicó en el año 1827 y él había muerto en 1811, el año pasado fue el bicentenario del fallecimiento. Bueno, pues hay un momento en el que él, en un libro que se llama Arte de Albañilería, dice en el preámbulo, en el prólogo, que explica a quién está dedicado el libro y por qué, dice, no pretendo establecer máximas reglas ni preceptos que limiten el espíritu de cada uno. Digo tan solo lo que he visto ejecutar más arreglado a la razón. Razón y libertad vuelven a estar presentes en esa frase un poco más larga que he citado ahora. La juiciosa libertad, una libertad racional, es la que ejerce él, pero con conciencia de libertad y de razón simultáneamente. Yo creo que eso es muy importante para entender su obra. Bien, seguimos. Me gustaría que siguiéramos avanzando en un tema que había dejado antes apuntado Antonio, que además me parece sobre todo también interesante para el público concreto del auditorio de Madrid, que es el tema de la implantación urbana del edificio, del significado. Antonio había hablado del tema del eje, tú estabas insinuando, habías comentado el tema de la colina truncada, que efectivamente es un tema muy atractivo, y a mí me parece que para entender el observatorio astronómico le pasa un poco como a los edificios de la antigua Grecia. Si uno entiende el contexto, entiende los edificios y su posición, si no, se le escapan, ¿no? Y sí. me parece eso muy también vamos a decir, muy de gusto neoclásico, usando el término de Prat, ¿no? Bueno, habíamos comentado antes un poco esta evolución que plantea la pequeña villa de Madrid desde el punto de vista urbanístico. Esto nace indudablemente con el cambio de la monarquía, la llegada de los Borbones, que traen una incidencia muy poderosa de las grandes ciudades europeas. Sobre todo esta introducción de la naturaleza en el contexto urbano. Este eje, este salto de un punto a un eje en el traslado que se hace desde Atocha hasta la parte norte de Madrid, se enclavan estos tres grandes edificios, como comentábamos antes. Indudablemente, la oportunidad de que hayan sido tres grandes edificios, tres tipologías que responden a las características de este movimiento incipiente del neoclásico, menos incipiente, pero en fin, le da una unidad. Yo creo que es el ejemplo en Madrid más poderoso del siglo XVIII, XIX, que tiene la ciudad, como tal ciudad. Indudablemente se inscriben en un área verde muy poderosa, pero el planteamiento urbano no solamente queda reducido a estos tres grandes edificios significativos de estas tres ciencias que operan en el contexto de la ciudad, sino que es la búsqueda un poco del pequeño río, el tratamiento del verde con los 300.000 árboles o no sé cuántos que organizan en la Casa de Campo. Entonces la pequeña villa de Madrid, enclavada geográficamente desde luego en una situación prodigiosa, defendida de los vientos por la pequeña sierra y abierta un poco hacia el sur, que le da esas luces maravillosas que se reflejan en los cuadros de Goya o de Velázquez. Indudablemente crea un clima casi en un valle donde no existe. Se va a trasladar a este otro valle, que es el Valle de la Castellana, que recoge las aguas tanto de las cotas altas del Retiro como de las zonas de huertas que poblaban esta pequeña villa. ¿Cómo se transforma un eje urbano primero en un paseo? Es evidente que no ha llegado todavía la circulación del motor y por lo tanto pues es un paseo urbano, paseo de la burguesía de la época, y al mismo tiempo con un escenario que es el canto yo creo que en este sentido Villanueva lo que realiza es la elegía del muro, realmente observar al atardecer esa fachada del Museo del Prado con esas logias y esos claroscuros, o la pequeña cota, el pequeño apóstrofe en la cota superior del observatorio, es hoy día ya transformadas, claro, a través de tanto circulación, quizás no se puedan apreciar, pero realmente es una escenografía urbana
realmente lograda. No hay muchas, porque en fin, París, que por ejemplo es una ciudad que es una acumulación de escenografías urbanas, son tan reiterativas que llegan un poco a cansar. Esta es una nota casi, desgraciadamente es la única que yo creo que tiene Madrid, porque incluso las que han podido venir después responden ya a otras características. Pero no se puede meter mejor en el ámbito del contexto de una ciudad que empieza a crecer y que empieza a incorporar las teorías de la época, que la incorporación de estos tres edificios, que después no tienen una respuesta coherente, porque después ya el siglo XIX, incluso Ventura Rodríguez tampoco realiza, pero no digamos ya lo que ha significado el principio del siglo XX, pues con estos elementos tan significativos y buenos proyectos en sí, dentro de las constantes, como puede ser Correo, la obra de Palacios o incluso el propio Banco de España o los palacetes que entonces se constituían. Es decir, es un ejemplo realmente asombroso de continuidad de esta banda que va desde la zona donde la Plaza Neptuno hasta que termina pues en la acrópolis esta de los atochales de Atocha, ¿no? Pues es que no se puede decir mejor, Antonio lo ha explicado muy bien. Es verdad que yo, a esa idea tan bonita y tan poética de la elegía del muro que suponen estos edificios, yo añadiría también la elegía de la columna, porque en efecto, en los tres edificios de Villanueva, en este entorno, es el elemento, yo diría, dominante y además como más claramente representativo del mundo, ese que cree en la antigüedad y cree en el lenguaje clásico y cree en una armonía demostrable de las partes entre sí con el todo, que es el clasicismo en realidad como esencia. Y en los tres casos, además, la columna es muy dominante. El primer rasgo de estilofilia, como lo llamaba también don Fernando Chueca, y de hacemos otro homenaje al nombrarlo y al citarlo, del gusto por las columnas, que desde luego domina la obra de Villanueva. El primer momento en el que eso ocurre de una forma muy clara es en el pabellón de invernáculos del Jardín Botánico, en efecto. Es un edificio que es un recital de columnas. Está construido solo con columnas. Le va muy bien además al tema porque tiene que ser un pabellón de invernáculos, tiene que ser un edificio lo más transparente, lo más abierto posible, y la tecnología de la época no hubiera dado para hacer un acristalamiento general, como el siglo XIX hubiera favorecido. Pero ahí lo tenemos. Esa vista frontal es espléndida. Yo creo que a este edificio lo que le pegan más son las vistas escorzadas, como el Museo del Prado, por ejemplo. Son vistas más favorables, más pintorescas, si se quiere, más piranesianas, si se quiere, las que mejor favorecen o más favorecen a la arquitectura de Villanueva. Si hay un recital de columnas, empieza aquí, está claro. Y desde luego, si hay un recital de columnas, es en el Museo del Prado donde alcanza un punto absolutamente culminante, en la fachada que se asoma en efecto al Paseo del Prado, pero también en cualquiera de las fachadas, en la norte, la que hoy conocemos como la entrada de Goya, el Observatorio Astronómico, pues qué vamos a decir, es decir, ese pórtico de columnas que preside la entrada principal es muy claro y hace muy patente esa estilofilia, pero luego el recital de columnas que da el templete coronándolo todo, que es un capricho de columnas. Yo insisto en esa idea de capricho porque también es un concepto muy propio del XVIII y muy vinculable además a Piranesi, era un género en la pintura, cuando se juntaban edificios que nunca estuvieron juntos y sin embargo se creaba esa escena que en el Gran Tour hizo furor y que todos se llevaban de recuerdo. La exposición sobre las arquitecturas pintadas y había un número importantísimo de caprichos arquitectónicos. De pronto uno estaba en Roma y le gustaba el Coliseo, el arco de Septimio Severo, que no está allí cerca porque el otro es el de Constantino, y no sé qué. Pues había un señor que te ponía todas las cosas juntas, eso le llamaban capricho, y efectivamente, y te llevabas a casa, pues como ahora te llevas postales, pagabas un poco más, me temo, pero te llevabas un espléndido recuerdo y lo que más te había satisfecho. Yo no sé, viendo esto, si hay una cuestión, antes de entrar en el tema con el que culminaríamos ya de la restauración, sí me gustaría que comentáis algo, y es, esta arquitectura, ¿la veis conectada, digamos, yo creo que es una arquitectura con una conexión con una capa muy fina de la sociedad de su tiempo, la capa ilustrada? Pero realmente es una arquitectura, vamos a decir, para iniciados, en el sentido de que es una arquitectura que habla un lenguaje muy sofisticado, elegante, etcétera, mientras que la sociedad de la época probablemente no sería así.
La sociedad, salvo, ya digo, ese leve sector. Es decir, estamos ante una operación claramente desde arriba para favorecer un perfil de arquitectura, ¿no? No sé. Parece mentira, Javier, que tú tengas duda de que la sociedad no era así. Pero evidentemente que no lo era. Y son ejercicios cultos de arquitectos y de intelectuales ilustres de la época. Pero generalmente también tenía otra función, que era la de patar con estos monumentos. El concepto de monumento que la Ilustración nos trae es un poco un concepto totalmente absolutista, en el sentido de que imprime sobre una masa analfabeta. Hay un libro que supongo que conocéis muchos, que es las crónicas que hace Richard Ford en la lectura que hace las distintas ciudades por las demás. Se queda uno verdaderamente asombrado, por ejemplo, en la Alhambra, pero en fin, en las visitas que hace por la ciudad, cómo existían, no es que existiera una masa inmensa de que no, es que realmente no se entendía, esto no se entendía nada más que en determinados niveles de la sociedad, pero de la sociedad más culta, ¿no? Y Ford ya es 1830. En el sí, de manera que no evidentemente, como ocurre hoy día también, no es un problema, incluso con una sociedad más culturizada y mucho menos analfabeta que en la época, pero estas corrientes sobre todo de ruptura, las vanguardias penetran desde luego con violencia y al mismo tiempo casi sin entender hacia dónde van, ¿no? De manera que son postulados que después se van consagrando con el desarrollo del tiempo, ¿no? Sí, pues esa analogía que tú haces me gustaría quizás que pueda comentar que realmente debemos entender la arquitectura neoclásica, creo, como una absoluta vanguardia. Sí, lo era, de hecho. No se puede pensar de otra manera. Otra cosa es que esté basada en el conocimiento de la antigüedad y en la inspiración en los modelos, en los edificios de la antigüedad. Pero se inspiran en la antigüedad no para igualarla, sino para rivalizar con ella, para incluso llegar a poder superarla. No creas que se cortan mucho, quiero decir coloquialmente, ¿me entiendes? Que tienen mucho pudor en pretender lo contrario. No. La antigüedad es la gran maestra, efectivamente, pero lo que tenemos que hacer es superarla, ir más allá que ella, llegar a más. Y además tenían conciencia de ello y no les parecía mal, sino todo lo contrario. Quiero decir, es que era otra época. Es así. Villanueva tenía grandes enfrentamientos cuando cualquiera de cualquier lugar con el que se encontrara pretendía corregirle. Bueno, no saben ustedes los documentos divertidísimos en ciertos momentos con las frases que este hombre tenía que hilvanar para decirles que no se metieran en aquello de lo que no sabían nada o de lo que no podían competir con él, que se había formado en la academia, que había estado en Roma, que había estado estudiando toda su vida. Y recuerdo un momento cuando estaba construyendo el oratorio del Caballero de Gracia, otra elegía a la columna, otro buen recital espléndido para ir a ver, que hay un momento en el que no quiere ir a ver a nadie de la congregación cuando está construyendo la obra de la congregación de indignos esclavos del Santísimo Sacramento, que eran los que estaban construyendo el oratorio del Caballero de Gracia. Dice Villanueva, para no decirles un par de claridades. Es una frase muy bonita de la época, que a mí me hizo mucha gracia. No saben ustedes el lío que monta con los canónigos de la Catedral de Segovia cuando le encargan un altar detrás del coro. Él hace su propuesta y le hacen alguna crítica o se les ocurre comentar, siempre, pero ni siquiera como crítica, y no estaría mejor, no sé qué, casi como sugerencia, no como crítica. Bueno, si no llega el insulto personal, pero por muy poco, y además abandona la obra simplemente por no tratar con ellos, y me temo que no decirles un par de claridades. Es decir, bueno, que militaban en eso, que creían en eso, y que presumían de eso. Es verdad, era así, era ese mundo. Bueno, yo espero que Antonio no ejerza en este caso de darnos algunas claridades, y lo que sí me gustaría es una cuestión que os comenté que quería abordar antes de que en la parte final del coloquio, que era, en este caso tú has tenido la suerte de intervenir en la obra de Villanueva, ¿no? Entonces a mí hay cuestiones que, por ejemplo, ¿cómo ve un arquitecto de hoy esa obra desde el punto de vista constructivo, cómo se actúa en ella, cuál han sido tus impresiones personales? En este caso, Antonio, sí. Aquí reclamo ya casi una cuestión más personal, ¿no? Pues es verdad que tener la oportunidad de poder trabajar en estos espacios de la historia, pues desde el punto de vista profesional es un halago
personal y que pocas veces ocurre. Además han sido dos obras importantes, tanto el Observatorio Astronómico como el pabellón de invernáculos. He de decir que la construcción de la época es una obra muy dilatada en el tiempo, no es una buena construcción. Es decir, las técnicas que introduce el preindustrialismo del que se hace eco el neoclásico, con el avance de la agricultura y las nuevas máquinas que empiezan a forjar, no son introducidas en las construcciones artesanas es decir, una obra de fábrica con un arquitecto que era un conocedor asombroso de lo que es el mantenimiento del edificio y el buen construir, es decir, el buen proyectar. Villanueva tiene unos hallazgos, desde luego, desde el punto de vista constructivo, analizando la anatomía del propio edificio y la materialidad física, pues por ejemplo un conocimiento que tiene que los cimientos es la base fundamental de un edificio, pero tan fundamental lo es la coronación y el tratamiento de la cornisa, porque el edificio se destruye por el clima, evidentemente, y fundamentalmente las aguas son las que de alguna manera tienden a destruir el edificio. Después los materiales. Generalmente alrededor de lo que es el cimiento crea una atarjea para recoger las aguas y que nunca permanezcan en el estado. Las cornisas están hechas de tal manera y con tal calibre, aunque entran en los órdenes clásicos, que el agua nunca permanece sino sobre la pared. Es decir, que los paños no son... Después el enfoscado, que es fundamentalmente sobre el ladrillo, pues se realiza con unas técnicas de tratamiento salacal bastante importantes. La cubierta es una cubierta, bueno, entonces pues estos grandes edificios hacían cubiertas de plomo y por lo tanto son unas cubiertas que se deterioran con el tiempo largo. Pero es una cosa curiosa, por ejemplo, en esta valoración que ha estado haciendo el profesor Monleón del edificio de la torre, de este pináculo que corona, el tratamiento, por ejemplo, de los granitos. Era tal la calidad de la selección de los materiales que está hecho con dos canteras distintas. Una de las proximidades de aquí de Madrid, de las canteras de granito, y otra, la que está puesta en la parte superior, donde termina el templete es un granito gallego. Es un granito que tiene unas características que para los efectos eólicos, es decir, el viento y el viento del poniente, un poco en Madrid y en esa altura, indudablemente es un viento bastante significativo, no le ataca de una manera directa. Esta diferenciación de lo que significa la materia como proceso a trascender en un edificio, es decir, la materia o los materiales, vamos por utilizar los términos más constructivos, que han de ser adecuados para cada momento. Cómo el granito se rompe al llegar a los capiteles y donde es la filigrana del corintio, pues introduce unas piedras que pueden ser, seguramente son colmenar, no está muy detallado si eran colmenar, pero donde la labra es fina, pero al mismo la estructura cristalográfica del material se queda solidaria. Y ya, sin embargo, en la coronación del jónico, pues entra un elemento que tiene menos y así es, se han mantenido mucho mejor los capiteles jónicos, siendo más azotados por la naturaleza que les... De manera, pero la construcción es una construcción mala. Es una construcción modesta, es una construcción de cañizos para configurar las bóvedas. Incluso ya las bóvedas estaban más que desarrolladas, las bóvedas tabicadas. Y esto se debe pues incluso también a la pobreza de la época, a la pobreza con la que se tiene que construir este edificio con unos presupuestos que se van alterando. Me refiero al Observatorio Astronómico. Yo creo que el Prado es otra cosa completamente distinta. Pero un arquitecto que conoce bien las técnicas, porque además la albañilería estaba desarrollada en unos grandes niveles, sin embargo, la construcción, quizá por esa pereza de poderlo desarrollar en el tiempo, tenía unas características de solidez muy precarias en muchos aspectos. Hay en otros que efectivamente se han mantenido, son edificios que tienen una cimentación fantástica, utilizando, por ejemplo, en las piedras de cimentación, por las piedras propias de las canteras de Madrid, incluso las piedras estas que permiten una argamasa y al mismo tiempo que fluya el agua, en el caso de que exista, recogidas por estas atarjeas. Es en términos así un poco groseros y generales.
Pedro, ¿quieres tú comentar alguna cosa al respecto? No, la última palabra es de Antonio, ¿no? Como corresponsales del observatorio. Bien, con esto concluimos la jornada de hoy. Yo quería que, ya que se ha nombrado el movimiento moderno, observatorios, caprichos, una recomendación arquitectónica y también de edificio de observatorio fuera de España, pero caprichosa, singular y además de todo esto. Si alguna vez van a Potsdam, maravillosa ciudad cercana a Berlín, a ver los palacios barrocos, hay un sitio muy cerquita que es el Observatorio Astrofísico de Potsdam, donde hay varios observatorios de finales del 19 y principios del 20, vamos a decir, muy Aran Crafts, por usar un lenguaje arquitectónico, pero está una joya fantástica de la modernidad, que es la Torre Einstein, así se la puso como homenaje, de Erich Mendelsohn, uno de los edificios más deslumbrantes de principio de arquitectura del siglo XX. Espero que Antonio Fernández Alba no me desdiga y Pedro no me desdigan con esto, porque es una auténtica joya y cumple perfectamente con la función de observatorio, en este caso. Puro romanticismo, dice Antonio Fernández Alba. Muchísimas gracias a todos y recordarles que la sesión de mañana es a las 6 de la tarde. Gracias, de verdad.